ser buena tierra que frutos dará. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo sumamente interesante porque nos encontramos ante la primera iglesia del Apocalipsis, en la cual nuestro Señor Jesús no encuentra ninguna crítica hacia ellos. Una iglesia que ha sido fiel, y esa es la manera en la que la palabra de Dios señala a esta iglesia. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 7 en adelante dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a detenernos hasta aquí. La primera parte impresionante que nosotros podemos leer es que Jesús está describiendo a esta iglesia como una iglesia débil, como una iglesia la cual no tiene tanta fuerza como se esperaría. Y esto yo lo puedo tomar como ejemplo en muchos de nosotros. Yo soy un hombre grande, soy una persona que mide 1,80 y tanto, soy un hombre pesado, soy un hombre que físicamente puedo aparentar mucha fuerza, pero delante de mi Señor Jesús y delante de su presencia yo no puedo presentarme con esta fuerza física que quizás puedo llegar a tener, sino que gracias a la evidencia que Dios ha traído a mi vida, y a lo mucho que Dios me ha demostrado que yo me he equivocado, no me ha dejado otra postura, y no quiero estar en otra postura más que estar rendido a los pies de mi Señor. Y tengo que serte bien franco, bien honesto. A lo largo de mi vida yo he luchado en muchos sentidos, de muchas maneras y de muchas formas, pero creo que una de las maneras en las que Dios me ha permitido tener más afrenta, si me permite serte bien franco y contarte una intimidad, es que soy una persona bastante insegura. Yo sé que a lo mejor vas a decir, ¿cómo? Alguien que sube videos, que platica con la gente, que habla tanto y no se calla, puede ser una persona insegura. Y la verdad es que sí, Dios me ha permitido tener una sensibilidad diferente a lo que otras personas tienen. Inclusive recuerdo mucho que desde mi infancia mi papá y mi mamá, más bien mi mamá, decía la frase, es que mi hijo es muy sensible. Y mi papá se burlaba mucho en ese sentido, es que mi hijo es sensible, es que es tu hijo el sensible, ¿no? Y verdaderamente sí, yo delante de Dios tengo una sensibilidad muy grande, muy fuerte. Soy una persona que suele derramarse mucho en oración, que cuando ve videos, cuando escucha prédicas, cuando escucha alabanzas, cuando escucha la palabra de Dios, muchas veces me quebranto en llanto, y no me malinterpretes, no me refiero a un llanto de tristeza, sino un llanto de alegría, de gozo. Pero también soy una persona que reconoce delante de Dios que su carne ha sido débil. Yo cuando era muy joven escribí una prédica que decía, la carne es tan débil que se puede vencer, y a lo largo de los años y del tiempo que Dios me ha permitido estar cerca de Él, me doy cuenta que la carne es mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Esta debilidad, contraria a mi físico, me hace depender total y completamente de Dios. Soy una persona que a lo largo de los días reconozco que cuando más estoy fallando es porque más alejado estoy de la presencia de Dios, cuando más alejado me he mantenido de la palabra de Dios. A mí me pasa algo muy curioso. Soy una persona que cuando algo no está yendo bien en mi vida, en automático yo pensaba que era un castigo de Dios. Y no sé si a ti te pasa, el otro día lo platicaba a la hora de la comida con mi familia, pero yo les decía, es que a veces me pasa que estoy trabajando y me está yendo mal, y yo siento que es porque a lo mejor no leí tanto la palabra, o siento que es porque mi oración en la mañana no fue tan grande como debería de ser. Y empezaba a tener todo este tipo de acusaciones que me hacían entender que mi espiritualidad también era débil. Dios me dio la oportunidad de hace no mucho escuchar un estudio donde precisamente utilizaban estas palabras, estas frases, y decían, no, es que la verdad es que no, nosotros no nos hemos merecido absolutamente nada de lo que tenemos, y no nos lo vamos a merecer por mucho que hagamos. Lo mucho que tenemos lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesús.
Y a esto es lo que yo creo que Jesús está refiriendo respecto a la iglesia de Filadelfia. Jesús está hablando que esta iglesia está formado por miembros débiles en todo sentido, pero que a pesar de esta debilidad tan grande que ellos tienen, y yo me incluyo dentro de ellos porque me siento de verdad muy identificado con esto, con esta debilidad, ellos han sido perseverantes, ellos han mantenido firmes en lo que dice aquí: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso me hace entender que la unión de Jesús con la palabra de Dios es innegable. Es innegable. Hay versiones en la palabra de Dios donde Juan comienza su evangelio diciendo: y la palabra se hizo carne. Hay versiones que dicen el verbo, y ambas traducciones son correctas, porque al final de cuentas Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y de verdad, relacionarnos con la palabra, relacionarnos con desde Génesis hasta Apocalipsis con la palabra de Dios es algo sumamente importante, es relacionarnos con Jesús. Si nosotros analizamos y estudiamos la vida de nuestro Señor Jesús a lo largo de los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que fue alguien, y de la carta, en los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que Jesús vivía, no vivía, era la palabra. Es que de verdad no sé cómo expresarlo, ¿no? Me encanta ver muchas series, Hace unos días, no creo que ya les hablé de esto, salió una película cristiana que se llama El Rey de Reyes, una película que salió para estos tiempos de Semana Santa, una caricatura infantil, una caricatura infantil que habla de la vida de nuestro Señor Jesús. Obviamente no perdí la oportunidad de llevar a mis hijas, a mi esposa, e invitar a algunos miembros más de la familia a que ellos pudieran darse cuenta de la hermosura que yo veo en mi Señor. Y no te voy a mentir, de verdad, desde el momento en el que yo vi el tráiler en YouTube, empezó el tráiler y yo ya estaba llorando. Yo ya estaba glorificando a Dios por la vida de mi Señor Jesús. Y me encanta, de verdad me fascinó el cómo resaltaron ciertas partes importantes para que los niños pudieran entender la importancia del valor del Rey de Reyes y de cómo, siendo el Rey de todo el universo, vino a servir a este mundo. Pero eso es precisamente lo que Jesús está resaltando de esta iglesia. Ustedes no se han apartado de mi palabra, ustedes se han mantenido firmes, no han negado mi nombre a pesar de su debilidad física, espiritual, mental. Y de verdad yo creo que esta es una de las partes más importantes del cristiano. Lo hemos dicho siempre, ¿no? Cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros nos encontramos saludables, cuando nos encontramos económicamente bien, cuando nos encontramos familiarmente bien, es muy fácil ir el domingo a la congregación, alabar, danzar, aplaudir, agradecer a nuestro Señor antes de cualquier alimento, a cualquier bendición. Pero cuando las cosas se ponen turbias, cuando las cosas se ponen pesadas, el ser humano suele quitarle la honra, la gloria y el control a Dios de las circunstancias. Y es ahí, en esa debilidad, en ese momento tan tremendo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. Quiero que pienses por un momento en Moisés, este varón que fue criado como rey, como hijo de un rey, que vivió durante mucho tiempo con gente a su servicio, que creció viviendo el lado grande de la cultura egipcia, y que en el momento en el que Dios lo eligió, que bueno, sabemos que Dios lo eligió desde el principio, pero en el momento en el que Dios puso en acción su vida para que él pudiera estar al servicio del Dios eterno, quiero que pienses en cómo él tuvo que apartarse de todos esos lujos, de todas esas bendiciones que él había recibido hasta cierto punto del servicio que le tenían a su vida, y Dios lo llevó a la esquina de un desierto donde técnicamente él estaba solo, y tuvo que despojarse de todo para que realmente pudiera entender la grandeza del Dios que lo es todo. Y tú y yo muchas veces vamos a vivir esas circunstancias, vamos a encontrarnos que Dios va a permitir que nos apartemos de todos esos lujos, de todas esas grandes bendiciones que nos ha permitido tener en nuestra vida, para que aprendamos que en la nada es cuando se demuestra que confiamos en Dios. Continuando con los siguientes versículos, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, y volvemos una vez más, por cuanto has guardado mi palabra. Una vez más viene y dice: has guardado mi palabra,
de mi paciencia yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjate qué tremendo, cómo Jesús una vez más vuelve a decir, tú estás guardando mi palabra, tú estás viviendo en mi palabra. Y esto tiene mucho que ver con lo que platicábamos hace unos días acerca de amar la voluntad de Dios en nuestras vidas, vivir bajo la voluntad de Dios en nuestras vidas, tener la oportunidad de decidir amar la voluntad de Dios de nuestra vida. Ahora, ¿cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Y lo he dicho en muchas ocasiones. Yo he escuchado cientos de personas que dicen, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios, yo escuché que Dios me dijo, ve y haz esto. Y yo digo, Señor, a mí nunca lo has hecho. Me has permitido sentir tu dirección. Sin embargo, yo nunca te he escuchado. Y a mi experiencia, y no estoy diciendo que sea la única manera en la que Dios habla, a mí Dios me habla a través de su palabra. Dios me permite identificar qué es lo que Él quiere que yo decida a través de su palabra. Y yo sé que te ha pasado, porque digo, si tienes una relación cotidiana con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que supongamos que tienes un tiempo de lectura en la mañana, a mediodía, donde te sientas, escudriñas la palabra, estudias, escribes, generas preguntas, vas y preguntas en oración. Todo ese tipo de cosas que es la interacción que el ser humano debería de tener con la palabra de Dios. Pasa que 2-3 horas después, un tiempo después de que tienes este tiempo de oración, surge alguna circunstancia, alguna situación que te hace retroceder un poco y decir, wow, ¿qué hago? Y te das cuenta que Dios ya te había contestado a través de su palabra. ¿Cuál era la decisión correcta? ¿Cuál era la dirección correcta antes de que vivieras esta circunstancia? Y también suele pasar al revés. Estás pasando por un momento complicado donde no sabes qué hacer, qué decisión tomar, pero te sientas a leer la palabra de Dios y pareciera que Dios te contesta a través de su palabra, porque lo hemos dicho, la palabra de Dios está más viva que nunca, y eso es atesorar la palabra de Dios respecto al pecado, respecto a la santidad, respecto al evangelio, respecto a las profecías del futuro, respecto a cada circunstancia que puede rodear tu vida cotidiana, tu vida diaria, dentro y fuera de la congregación, dentro y fuera de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar. Y me encanta cómo Jesús termina diciendo lo siguiente. Y te lo voy a volver a leer. Versículo 11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El enemigo, y lo hemos mencionado también en muchas ocasiones, el enemigo va a venir a tratar de atacar nuestra vida para robarnos lo que le pertenece a Dios, robarnos la esencia de la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios. Viene a mi mente en este momento la parábola del sembrador, la parábola de cuando va caminando este hombre por un camino y la semilla cae en diferentes lugares. Precisamente habla de una tierra que al no tener, por ejemplo, en los espinos, que cae en el camino, que cae fuera de la tierra, que cae en buena tierra. Y precisamente es eso, la semilla es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para hacer una buena tierra. Cuando digo, no sé si sepan algo de agricultura, la verdad es que yo tampoco soy una persona que sepa mucho, pero sé que cuando un sembrador va a preparar su tierra para sembrar algún tipo de alimento, esta tierra que tiene que pasar por un proceso donde la tierra es removida, la tierra se mueve, se trabaja para que sea bien recibida esta semilla. Y muchas veces Dios va a permitir que nuestra vida sea removida, nuestra vida sea trabajada, nuestra vida sea hasta cierto punto incomodada, para que su palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, en nuestra mente, de la manera correcta, que va a permitir que nosotros recibamos un tesoro. Y precisamente en esta misma parábola hay una parte donde dice, y voy a parafrasear, discúlpame no leértelo textualmente, donde dice que viene el enemigo y se roba esta palabra, esta bendición, por los afanes, por el deseo de vivir conforme al mundo. Entonces Jesús está haciéndonos saber que todo el tiempo vamos a estar en este constante ataque. Y quiero que notes cómo esta iglesia está siendo elogiada por Jesús, pero le está advirtiendo que tenga cuidado. Así que si tú y yo ya somos una buena semilla, si en este momento una buena tierra, y nos estamos acomodando, siendo realistas con la palabra de Dios, y estamos pasando por buenos
buenos momentos donde su palabra está generando frutos en nuestra vida, Jesús nos advierte una vez más que tengamos cuidado, porque en cualquier momento el enemigo va a tratar de venir a robarnos estas bendiciones, este crecimiento que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra vida a través de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Es un trabajo constante. Verdaderamente a mí me sorprende cómo efectivamente, a pesar de que esta iglesia delante de los ojos de nuestro Señor Jesús no tiene algo malo en contra de esta iglesia, noto esta advertencia como algo importante. Tengan cuidado, porque de verdad pueden llegar al punto donde, si ustedes no se mantienen alertas y no se mantienen firmes en la palabra, el enemigo puede venir a robarles. Entonces hoy ese es el trabajo, hoy ese es el momento de reflexión, el hecho de pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes. Me encanta cuando nuestro Señor Jesús pone la oración modelo: no nos permitas caer en tentación. Eso reconoce nuestra debilidad humana, nuestra carne, que a veces es mucho más fuerte de lo que llegamos a pensar, y la fragilidad en la cual se puede llegar a romper esta relación tan íntima que tenemos con nuestro Dios que se encuentra en los cielos. Así que hoy te deseo que tengas un excelente día, un bendecido día, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Frutos dará. Señor Jesús, mi tierra soy yo. Rompe mis piedras, labra el dolor, saca las sombras, dame claridad, siembra